Hola, ¿cómo están? Espero todo vaya bien. El día de hoy vamos a ver los teoremas clásicos de límites de funciones cuando tenemos una operación. Es decir, el límite de la suma de funciones es la suma de los límites, el límite del producto de funciones es el producto de los límites y el equivalente para el cociente. Y como les había dicho en el video anterior, estos teoremas los podemos demostrar muy fácilmente usando sucesiones. ¿Por qué? Porque ya sabemos el resultado análogo para suma de sucesiones, multiplicación de sucesiones y cociente de sucesiones. Sin embargo, es importante que ustedes aprendan las técnicas propias de los límites, es decir, trabajar con épsilons y deltas, y por eso nos vamos a tomar la ruta difícil, que es, digamos, demostrarlo directamente sin recurrir a las sucesiones. Y bueno, es simplemente para que se vayan familiarizando con estas técnicas. Ok, entonces vamos a demostrar cada teorema por separado, ya que cada uno tiene pues sus particularidades. Entonces el primero, el más sencillo, es el de la suma y dice así. Teorema. Sean f y g dos funciones definidas en un conjunto A que vive en R con codominio R, pues funciones. Sea A un punto de acumulación del dominio. Y supongamos que el límite cuando x tiende a df de x existe, y también el límite cuando x tiende a g de x también existe. Entonces, el teorema nos dice que el límite cuando x tiende a de la suma f de x más g de x existe y además es igual a la suma de los límites. Es decir, este límite pues es igual al límite cuando x tiende a A de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Ok, pues vamos a demostrarlo. Vamos a cambiar de hoja y comencemos. Entonces, para simplificar un poquito la notación, supongamos que, como ya sabemos que el límite de f y el límite de g existen, pues pongámosle nombre. Entonces, supongamos que L es igual al límite cuando x tiende a df de x y m es igual al límite cuando x tiende a dg de x. Ok, y lo que tenemos que demostrar es que el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual a L más M. ¿Qué significa eso? Si usamos la definición directa del límite, pues tenemos que dar un épsilon mayor que 0, arbitrario, y lo que tenemos que demostrar es que existe delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio, pero es distinto del punto de acumulación, y además la distancia, voy a ponerlo abajo, la distancia de x a es menor que delta y obviamente mayor que 0, ya que es distinto de a, entonces la distancia entre f de x y g de x, la distancia de f de x más g de x a L más m, pues es menor que epsilon, ¿sí? Necesitamos demostrar todo esto. Muy bien. Entonces, antes de empezar, quiero nada más estimar qué significa esto. Esto de aquí, para cualquier x del dominio,
cuánto es f de x más g de x menos L más M. Pues esto es igual a f de x menos L más g de x menos M. Y por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos M. Entonces, si yo necesito que todo esto sea menor que epsilon, basta hacer este más pequeño, bueno, basta hacer esta suma menor que epsilon. Y para eso basta que cada uno de estos sea menor que epsilon medios. Y eso lo podemos hacer porque el límite de f de x es L y el límite de g de x es M. Entonces, una vez dicho eso, pues sea más bien como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, pues existe delta 1 mayor que 0 con la propiedad de que si x es un punto en el dominio distinto del punto de acumulación, tal que la distancia entre x y a es menor que delta 1, entonces la distancia entre f de x y L pues va a ser menor. Habíamos dicho que necesitábamos que fuera menor que epsilon medios. Y de manera análoga, como el límite cuando x tiende a de g de x es igual a m, pues va a existir otra delta tal que si x es un punto en el dominio distinto del punto de acumulación, con la propiedad de que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y este a su vez es menor que delta 2, pues entonces la distancia entre g de x y m es menor que epsilon medios. Muy bien. Cuando trabajábamos con sucesiones, el problema era encontrar una n mayúscula. Y cuando aparecían n's dentro de la demostración, lo usual era tomar el máximo de esas n's. Aquí es distinto. Aquí nosotros necesitamos encontrar una delta. Y cuando aparecen distintas deltas, lo que necesitamos tomar es la más pequeña de las deltas. ¿Por qué? Porque si tomamos la más pequeña de las deltas, entonces, si la distancia de x a a es menor que delta, en particular va a ser menor que delta 1 y menor que delta 2, y por lo tanto se van a cumplir estas dos desigualdades. Entonces lo voy a escribir, le voy a poner, esta va a ser la desigualdad 1 y esta va a ser la desigualdad 2. Y nos pasamos de este lado. Sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Esto quiere decir que si x es un punto del dominio distinto del punto de acumulación, tal que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, y este a su vez es menor que delta 1, entonces se cumple pues la desigualdad 1 y la desigualdad 2. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que la distancia de f de x más g de x menos L más M, que ya sabíamos que era menor o igual que la distancia de f de x a L más la distancia de g de x a M, pues va a ser menor estricto que epsilon medios, esto por desigualdad 1. Y también esta otra parte va a ser menor que epsilon medios. Y eso es por la desigualdad, déjenme cambiar de color, por la desigualdad 2. ¿Sí? Muy bien. Y por lo tanto, pues todo esto es igual a epsilon y concluimos que a partir de los x tales que la distancia es menor que delta y mayor que 0, pues la distancia de f de x más g de x al límite propuesto es menor que epsilon. Esto lo que quiere decir es que el límite, cuando x tiende a de f de x más g de x, pues es igual a L más M, que es lo que necesitábamos demostrar.
Y con eso terminamos esta prueba. Los invito a hacer la misma prueba usando sucesiones. Van a ver que es más fácil porque ya tenemos, digamos, el resultado fuerte hecho para sucesiones y simplemente hay que traducirlo. Vamos a aplicar este resultado con un ejemplo muy sencillo para que vean cómo sí ayuda este tipo de teoremas. Ok, el ejemplo va a ser calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Entonces, antes de calcular el límite, quiero entender qué significa esto de aquí. Pues fíjense, x cuadrada menos 1 entre x menos 1 se puede ver como x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Ahora, como nosotros estamos calculando el límite, no nos interesa cuánto vale la función en 1. Nos interesa cuánto vale cerca de 1, pero en puntos distintos de 1. Entonces, en particular, si x es distinto de 1, que es el caso que nos interesa, entonces, pues x cuadrada menos 1 entre x menos 1, que ya sabíamos que era igual a x menos 1 entre x más 1, perdón, por x más 1 entre x menos 1, pues en esta expresión podemos cancelar este término, porque si x es distinto de 1, entonces x menos 1 pues va a ser distinto de 0. Y por lo tanto podemos cancelar esto de aquí y nos queda simplemente x más 1. Y aquí vuelvo a insistir, esto lo podemos hacer porque x es distinto de 1. Y como nos interesa el límite, pues no nos interesa cuánto valga la función en 1. Eso quiere decir que el límite que estamos buscando, el límite cuando x tiende a 1 de esta función, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de esta otra función. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa cuánto valga en 1. Y si no consideramos el caso x igual a 1, estas dos expresiones son la misma. Y ahora podemos aplicar lo que acabamos de ver. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la función x más el límite cuando x tiende a 1 de la función constante 1. Y ambos límites ya los sabemos calcular. Esta función es la identidad, ya lo calculamos, y por lo tanto este primer límite es 1, y el otro es una función constante, también vale 1. Entonces, pues este límite es 2 y ya acabamos. Muy bien. Y bueno, en general, cuando tengan una expresión de este estilo, vean si pueden ustedes simplificarla para obtener una expresión más sencilla de calcular, ¿sí? Pero ojo, simplificar, ¿qué significa? Que ustedes van a poder cancelar este tipo de factores siempre y cuando el factor sea distinto de 0. Y para que sea distinto de 0, yo me tengo que fijar en todos los puntos del dominio que no sean el límite, el punto de acumulación al cual estamos tratando de aproximarnos. Ok, el siguiente teorema sería el del producto, pero para ello necesitamos un lema previo. Y para el lema previo necesitamos una definición, así que empecemos con la definición. Y la definición dice lo siguiente. Sea f de a en R una función. Diremos que f está acotada o es acotada, y bueno, aquí quizás, aunque sea un poco redundante, en el dominio, es decir, en A, si existe un valor k en R tal que f de x es menor o igual que k para todo x en A. Y observen que de esta expresión, pues k siempre es mayor o igual que 0. Y de hecho, siempre podemos suponer, sin perder la generalidad,
que K es mayor estricto que 0. Porque si fuera 0, pues nos tomamos entonces 1 y va a seguir funcionando. Ok. Esta es la definición, se parece mucho al de sucesión acotada. De hecho, recuerden que las sucesiones son funciones y en ese caso ambas definiciones coinciden. De hecho, ustedes ya saben lo que es un conjunto acotado, es decir, un conjunto acotado en R es aquel que tiene cota superior y cota inferior, lo cual es equivalente a que existe un valor K, digamos, tal que todos los elementos del conjunto en valor absoluto son menores o iguales que K. Y como ejercicio, ustedes pueden demostrar que una función es acotada si y solo si el conjunto f de A, es decir, la imagen de la función, es acotado. En R. ¿Sí? Es decir, este conjunto, que es un subconjunto de R, tiene una cota superior y una cota inferior. Muy bien. Una vez establecido esta definición, vamos con el lema que vamos a necesitar. Y el lema dice lo siguiente. Sea f de A en R una función y A un punto de acumulación para el cual el límite cuando x tiende a de f de x existe. Entonces, quizás la función no sea acotada, pero lo que sí vamos a saber es que hay una vecindad del punto A en el cual la función sí es acotada. Es decir, va a existir un delta mayor que 0, tal que la función f restringida al dominio intersección la vecindad de radio delta alrededor de A sin el punto A es acotada. En otras palabras, existe este delta mayor que 0 y existe K en los reales, tal que para cualquier X en el dominio menos el punto, tal que X esté en esta vecindad, es decir, tal que la distancia de X a A sea menor que delta, se cumple que f de X en valor absoluto es menor o igual que K. ¿Sí? Muy bien, esto es el enunciado del lema, lo tenemos que demostrar. Les recuerdo, esto se parece un poquito al teorema análogo para sucesiones. El teorema de sucesiones decía, si una sucesión converge, entonces es acotada. Aquí lo que decimos es, si existe el límite de una función, entonces la función es acotada cerca de ese punto. Ok, pues vamos a demostrarlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos demostrar que existe este delta en el cual tal que la función f en este conjunto es acotada. ¿Y qué significa que sea acotada? Pues que existe este k. Entonces, en realidad necesitamos encontrar delta y k. ¿Cómo le hacemos? Pues primero bauticemos al límite de la función, es decir, llamémosle L al límite cuando x tiende a de la función f de x y llamemos, bueno, sea epsilon igual a 1. En realidad pueden tomar aquí cualquier valor positivo que se les antoje. Yo aquí tomo 1, por ejemplo. Muy bien. Entonces, como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, para este epsilon existe delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio, es distinto del punto A
y además la distancia entre x y a es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L pues es menor que epsilon, que en este caso vale 1. Ahora, voy a pasarme del otro lado. Y esto, por desigualdad del triángulo para la resta, quiere decir que la distancia entre f de x y el valor absoluto de f de x menos L, en valor absoluto, que ya sabemos que es menor o igual que el valor absoluto de sí mismo, es decir, esto es menor o igual que su valor absoluto, que por desigualdad del triángulo para la resta es menor o igual que valor absoluto de f de x menos L, pues va a ser menor todo que 1. Y ahora este menos L que está aquí restando, lo paso sumando. Y esto quiere decir que para cualquier X en el conjunto, el dominio menos el punto de acumulación, tal que la distancia entre X y A es mayor que 0 y menor que delta, pues se va a cumplir que f de X es menor que 1 más valor absoluto de L. Y pues eso es casi lo que necesitábamos, solamente nos falta renombrar este de aquí es igual a K. Entonces llamemos K al valor 1 más valor absoluto de L, obviamente esto es mayor que 0, y para todo X en A menos en el punto de acumulación, tal que la distancia entre X y A es mayor que 0 y menor que delta, se va a cumplir que f de x en valor absoluto es menor que k. ¿Sí? Y eso es justo lo que queríamos demostrar. Queríamos encontrar una vecindad del punto A en el cual la función es acotada. Ok, pues con esto terminamos el lema. Ahora, con este lema lo que vamos a hacer es demostrar el teorema del límite de un producto de funciones. Y ese teorema lo que dice pues es lo siguiente. Sean f y g dos funciones definidas en un subconjunto A con codominio los números reales, dos funciones, y sea A un punto de acumulación del dominio. Ok, entonces si límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen, pues entonces el límite cuando x tiende a del producto f de x por g de x existe, y además dicho límite es el producto de los límites. Ok, pues vamos a demostrarlo. Entonces, primero comencemos por bautizar estos límites. Entonces, llamemos L al límite cuando x tiende a de f de x y m el límite cuando x tiende a de g de x. Ok, ¿qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que el límite cuando x tiende a del producto pues es igual a L por M. ¿Y qué significa eso? Pues tenemos que dar un epsilon mayor que 0 y lo que necesitamos demostrar es que existe una delta mayor que 0 tal que si si x es un punto del dominio distinto de A y la distancia entre x y A es menor que delta, entonces
la distancia entre f de x por g de x menos L por M es menor que epsilon. ¿Sí? Esto es lo que queremos demostrar y quizás no se vea muy bien, así que voy a cambiar de hoja. Ahora, para demostrarlo, quizás conviene antes calcular cuánto es este producto que queremos acotar. Bueno, cuánto es este valor que queremos acotar. ¿Sí? Entonces, para cualquier x en el dominio, esto es igual a el valor absoluto de f de x por g de x más f de x por m menos m por g de x, perdón, por f de x, y quizás no me va a caber así, entonces lo voy a pasar todo abajo, todo eso es igual a menos L por M. ¿Por qué es igual? Pues si se fijan, este valor está aquí, este otro valor está aquí, y lo único que hice fue sumar este cero. ¿Sí? F de x por m menos m por f de x, pues es un 0. Y ahora aplico desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x por g de x más f de x, me conviene no así, sino voy a usar este de aquí, el menos m, por f de x. Sí, esto que puse lo acabo de poner aquí. Y ahora lo que resta lo pongo en otro valor absoluto. Entonces, ¿qué me quedaría? El valor absoluto de f de x por m menos L por m. ¿Sí? Entonces, le apliqué desigualdad del triángulo a esta expresión. Y ahora podemos factorizar un poquito. Déjenme quizás nada más resaltar esto de aquí. Factorizamos y en esta expresión nosotros podemos sacar el f de x en valor absoluto. Entonces, esto es igual al valor absoluto de f de x por el valor absoluto de g de x menos m. Más, y en esta otra expresión lo que nosotros podemos factorizar es el m y sacarlo con un valor absoluto. Entonces nos quedaría el valor absoluto de m por f de x menos L. Ok, ¿qué significa? Pues si nosotros lo que necesitamos es hacer esto menor que epsilon, basta hacer todo esto menor que epsilon. Y para ello, pues nos tenemos que acordar que esta función está acotada en una vecindad de A. Entonces, esto, digamos, va a ser menor que K y por lo tanto necesitaríamos que esto fuera menor, por ejemplo, que epsilon entre 2 por K. Y como esto f de x converge a L, pues todo esto en realidad lo podemos hacer menor que epsilon medios. Ahorita vemos cómo. En esta demostración van a salir 3 deltas y nos vamos a tener que tomar el mínimo de ellas. ¿Por qué 3 deltas? Pues una para que esta función esté acotada, otra para que esto sea pequeño y otra para que todo esto sea pequeño. Pues vamos a ver cómo se escribe eso. Muy bien, entonces por el lema existe delta 1 mayor que 0 y k mayor que 0, tal que para cualquier x en el dominio menos el punto de acumulación, tal que la distancia de x a es mayor que 0 y menor que delta 1, se cumple que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k. Y a esta desigualdad le llamamos, pues no sé, 1. Ahora, como el límite cuando x tiende a de g de x pues es igual a m, va a existir delta 2 mayor que 0, tal que si x está en el conjunto A menos el punto de acumulación y además la distancia entre x menos A, perdón, la distancia de x a es mayor que 0 y menor que delta 2, entonces se va a cumplir que g de x menos m es menor que ¿qué? Pues necesitamos que, acuérdense que este es menor o igual que k.
Entonces necesitamos que todo esto sea menor que epsilon entre 2k para que estos k se cancelen y me quede que todo este sumando sea menor que epsilon medios. Si no lo vieron, ahorita lo van a ver mejor. Entonces nos quedaría epsilon entre 2 por k. Y a esta desigualdad le llamo 2. Por último, como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, pues va a existir delta 3 mayor que 0, tal que si x está en el dominio menos el punto de acumulación y además estas desigualdades se cumplen, entonces, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer todo esto menor que epsilon medios. Entonces se va a cumplir que m por f de x menos L es, perdón, m está en valor absoluto, es menor que epsilon medios. ¿Por qué lo escribí así? Fíjense, podría ser que m fuera 0. Si m es igual a 0, pues todo este producto es 0 y entonces cualquier delta 3 funciona. Y si m es distinto de 0, su valor absoluto va a ser distinto de 0 y entonces bastaría, a ver, déjenme anotarlo porque eso es como importante. Entonces, si valor absoluto de m es igual a 0, entonces cualquier delta 3 funciona. ¿Sí? No importa, con que sea mayor que 0. Y si valor absoluto de m es distinto de 0, en particular valor absoluto de m es mayor que 0, entonces basta escoger delta 3 tal que valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon entre 2 por valor absoluto de m. ¿Sí? Entonces, esta es como una nota para que vean que yo sí puedo elegir este delta 3. Y a esta desigualdad le voy a llamar desigualdad 3. Ok, entonces aparecieron 3 deltas y nosotros, aquí hay uno, acá hay otro y aquí hay otro. Aquí no les puse que existe, pero déjenme arreglarlo. Existe y existe. Ok, tenemos 3 deltas y nosotros estamos buscando 1 y necesitamos 1 para el cual se cumplan todas estas desigualdades. Aquí nos tomamos al mínimo. Entonces lo voy a escribir de este lado. Sea delta igual al mínimo entre delta 1, delta 2 y delta 3. Eso quiere decir que si X es un punto del dominio distinto del punto de acumulación y además la distancia entre X y A es mayor que 0 y menor que delta, pues entonces se cumplen. Si se fijan, si es menor que delta, entonces también es menor que delta 1, menor que delta 2 y menor que delta 3. Entonces se cumplen las desigualdades uno, 2 y 3. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si X es un punto que cumple todo esto, entonces la distancia que estamos estimando, es decir, la distancia de f de x por g de x a L por m, que ya sabíamos que era menor o igual, les recuerdo, habíamos calculado que esta distancia era menor o igual que todo este merequetengue. Si quieren lo copiamos para que vean que no lo cambio. Entonces va a ser menor o igual que todo esto. No cabe, entonces lo voy a poner aquí abajo. Pues como se cumple 1, esto de aquí va a ser menor o igual que k, porque 1 que nos decía, 1 nos decía que valor absoluto de f de x es menor o igual que k. Entonces aquí tendríamos k por g de x menos m más valor absoluto de m por f de x menos L. Entonces esto de aquí es por 1. Y luego por 2 y 3
todo esto va a ser menor o igual que K, perdón, menor estricto. 2 y 3 son desigualdades estrictas. ¿Qué me decía 2? 2 me decía que esto es menor estricto que epsilon entre 2K. ¿Sí? Aquí estaba. G de x menos m es menor que epsilon entre 2K. Y de paso, ¿qué nos decía 3? Nos decía que valor absoluto de m por f de x menos l es menor que epsilon 2. Entonces, todo esto de acá es menor que epsilon entre 2. Y cancelamos este k, como k es mayor que 0 se puede cancelar y simplemente me queda epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Y justo ver que este de aquí es menor estricto que epsilon es lo que necesitábamos demostrar. Por lo tanto, concluimos que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, pues es igual a L por M. Y con esto terminamos la demostración del teorema. Un corolario, bueno, antes del corolario, los vuelvo a invitar a que usen la técnica de sucesiones para demostrar este teorema de una manera más directa. Sin embargo, pues es interesante este tipo de demostraciones porque si se fijan, nos ayuda a desmenuzar todo lo que tenemos que estar acotando para llegar al, digamos, a la desigualdad deseada. Ok, entonces el corolario es cuando una de las funciones es constante. Lo voy a escribir aquí. Sea f una función definida en un subconjunto A de R y A un punto de acumulación tal que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Entonces, para cualquier valor c en R, el límite cuando x tiende a de la función constante c por f de x, pues va a ser igual a el límite de la función constante c, que es c, por el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Sí? Y no hace falta demostración, se sigue directamente del teorema anterior. Ok. Otro ejemplo, esto ya vamos a ponerlo como un ejemplo. ¿Qué pasa con la función x cuadrada? El límite cuando x tiende a de la función x cuadrada, pues es igual al límite cuando x tiende a de la función x por x, porque esa es la definición de x cuadrada. Y ahora este es igual al límite cuando x tiende a de x por el límite cuando x tiende a de x. Y este límite ya lo sabemos calcular, este vale a por a y es igual a cuadrada. Y como ejercicio, demuestren por inducción para que quede formal, demostrar que el límite cuando x tiende a de x a la n es a la n. Y con estos dos, bueno, si hacen su ejercicio y usamos el corolario anterior, ya podemos calcular cuánto es el límite de un polinomio. Entonces lo voy a poner también como un ejemplo. Sea P de R en R un polinomio donde, si quieren, escribimos la forma explícita del polinomio. P de x es igual a pues una constante b0 más b1 por x más b2 por x cuadrada. Y así nos vamos hasta llegar a bn por x a la n, donde cada bi pues es un elemento en R. Ok. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Pues que para cualquier valor a en el dominio del polinomio, el límite cuando x tiende a del polinomio, pues es simplemente el polinomio evaluado en a.
Y la demostración es muy sencilla, vamos a hacerla. Vamos a usar lo que ya sabemos para el producto, para la suma y para las potencias. Entonces, el límite que estamos buscando, el límite cuando x tiende a de p de x, no es otra cosa más que el límite cuando x tiende a de la expresión b0 más b1 de x más b2x cuadrada, y así nos vamos hasta bn x a la n. Ahora, como ya sabemos que los polinomios abren sumas, perdón, que los límites abren sumas, pues esto sería el límite cuando x tiende a de b0 más el límite cuando x tiende a de b1x más el límite cuando x tiende a de b2x cuadrada, y así nos vamos hasta llegar al límite cuando x tiende a de bn x a la n. Ahora, en todos estos límites hay una, bueno, este de aquí es el límite de una constante, es la constante. Y en todos los demás está esta constante que ya sabemos que sale por el corolario. Entonces, esto de aquí lo voy a escribir acá, es igual a b0 más b1 por el límite cuando x tiende a de x más b2 por el límite cuando x tiende a de x cuadrada, y así nos vamos hasta llegar a bn por el límite cuando x tiende a de x a la n. Y si ya hicieron su ejercicio, pues saben que todos estos límites se calculan muy fácil. Este de aquí es a cuadrada, a la n. Entonces, esto sería b0 más b1a más b2a cuadrada, y así nos vamos hasta bn a la n. Y con esto terminamos, porque si se fijan, es esto de aquí, bueno, quizás me salte un paso, esto de aquí es igual al polinomio evaluado en A, que era justo lo que queríamos demostrar. Muy bien, pues con esto aplicamos el teorema del producto y ya solamente nos falta demostrar los resultados análogos para el cociente de funciones, y eso vamos a hacerlo en la siguiente página. Y al igual que lo hicimos en las sucesiones, vamos a separar el resultado del cociente en un primer caso y, digamos, el corolario. Entonces, el primer caso es cuando tenemos una función del estilo 1 entre g de x. Y en ese caso, pues el teorema dice así. Sea g una función definida en un subconjunto de los reales, con codominio de los reales, a un punto de acumulación del dominio, y supongamos que g de x es distinto de 0 para todo x en el dominio. Si el límite cuando x tiende a de g de x existe y es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x existe, y además dicho límite pues va a ser igual a 1 entre el límite. Ok, pues vamos a demostrarlo. Muy bien. Como siempre, empecemos por bautizar al límite. Llamemos m igual al límite cuando x tiende a de g de x. Por hipótesis, dicho límite es distinto de 0. Entonces, pues m es distinto de 0 y en particular valor absoluto de m va a ser mayor estricto que 0. Esto lo vamos a usar. ¿Qué queremos demostrar? Pues nosotros lo que queremos demostrar es que el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x es igual a 1 entre m. Con esto ya demostramos por un lado que existe y por otro lado que se cumple esta igualdad.
¿Cómo se demuestra eso? Pues tenemos que dar un epsilon mayor que 0 y lo que tenemos que demostrar es que existe delta mayor que 0, tal que si X es un punto del dominio distinto del punto de acumulación y se cumple esta desigualdad, entonces la distancia entre 1 entre g de x y 1 entre m, pues va a ser menor que epsilon. Todo esto es lo que necesitamos demostrar. ¿Cómo le hacemos? Pues quizás conviene primero, la demostración se parece mucho al cociente de sucesiones y quizás primero conviene ver esto de aquí que es. Entonces, una pequeña observación. El valor absoluto de 1 entre g de x menos 1 entre m, pues es simplemente, voy a sacar como un denominador, m menos g de x entre g de x por m. Y esto de aquí lo voy a desglosar. Esto es g de x menos m en valor absoluto entre valor absoluto de g de x por valor absoluto de m. Y voy a hacer algo más. Voy a poner 1 entre g de x fuera por g de x menos m entre g de x por, perdón, entre simplemente valor absoluto de m. ¿Por qué lo puse así? Porque quiero que observen que si yo necesito hacer esto menor que epsilon, pues basta hacer esto menor que, digamos, una constante k, y esto pues lo hacemos menor que k por valor absoluto de m entre k por valor absoluto de m por epsilon entre, no, por epsilon ya está, ¿no? Se van a cancelar el k con el valor absoluto de m, van a cancelar este m y esto. Y pues eso va a ser menor que epsilon. Si no se entendió, ahorita espero que quede más claro. Simplemente les hice esta observación para que vean por qué yo necesito acotar esto y acotar esto de acá. Empecemos con esta parte. Ok, como el valor absoluto de m es mayor que 0, pues en particular el valor absoluto de m entre 2 también es mayor que 0. Y vamos a usar la definición de límite y por lo tanto va a existir delta 1 mayor que 0, tal que si x está en el dominio menos el punto y se cumple la desigualdad de siempre, entonces el valor absoluto de g de x menos m es menor que este epsilon que dijimos. Y pues en este caso, sí, bueno, en este caso, ¿de qué caso estoy hablando? En el caso en el que se cumpla todo esto, pues vamos a tener por desigualdad del triángulo para la resta, creo que aquí ya no va a caber, entonces déjenme copiarlo. Entonces, ¿qué decía? Que si tenemos este caso, pues entonces el valor absoluto de m menos el valor absoluto de g de x, que siempre es menor o igual que su valor absoluto, que por desigualdad del triángulo para la resta es menor que el valor absoluto de m menos g de x, que es igual al valor absoluto de g de x menos m, pues todo esto va a ser menor que epsilon, que el epsilon que escogimos, que era valor absoluto de m entre 2. ¿Sí? Todo esto porque justo así escogimos delta 1. La escogimos para que se cumpliera esta desigualdad. Y me voy a fijar en los extremos. Y voy a pasar este g de x que está restando, lo voy a pasar sumando. Y este que está aquí sumando, lo voy a pasar restando. ¿Y qué me queda? Me queda que el valor absoluto de m menos valor absoluto de m medios es menor estricto que valor absoluto de g de x ya con signo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Valor absoluto de m menos m medios es valor absoluto de m entre 2.
y esto va a ser menor que g de x para todos los x en A que cumplan la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Pues esta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué me falta? Pues me falta, yo lo que quería acotar no era g de x, sino 1 entre g de x. Pues paso este que está aquí, lo paso dividiendo, y este que está acá, pues también lo paso dividiendo. Y me quedaría que 1 entre g de x es menor que 2 entre valor absoluto de m. Esta de aquí es la constante k que yo estaba buscando para todo x que cumpla esto de aquí. ¿Sí? Ok, entonces a esta desigualdad pues le llamamos 1. Regresamos al problema inicial. Nosotros necesitábamos acotar esto, por lo tanto necesitamos acotar esto. Ya acotamos esto de aquí, ahora nos falta esto de acá. Pero eso de aquí ya es muy fácil porque basta aplicar la definición del límite de g en el punto A. Entonces lo escribo como el límite cuando x tiende a de g de x es igual a m, pues va a existir delta 2 mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio, es distinto del punto de acumulación y la distancia entre x y a es menor que delta 2, entonces la distancia entre g de x y m es menor que ¿qué? ¿Qué necesitábamos? Regresamos aquí. Pues si se fijan, aquí tenemos una constante k y aquí olvidé poner esta m, este valor absoluto, pues necesitamos que todo esto sea menor que epsilon. Pero aquí ya tenemos esta k, pues la necesitamos cancelar. ¿Cuánto valía k? K valía valor 2 entre valor absoluto de m, y por lo tanto, digamos, lo escribo aquí, 2 entre valor absoluto de m, pues entonces necesitamos que esto sea menor que epsilon. Bueno, lo escribo de este lado y ahorita van a ver por qué. Entonces, esto va a ser menor que epsilon por valor absoluto de m al cuadrado entre 2. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Entonces, a esta desigualdad le llamamos 3 y continuamos. Entonces, tenemos dos deltas, aparecieron la delta 1 y la delta 2, nos tomamos el mínimo entre delta 1 y delta 2. Eso quiere decir que si x es un punto del dominio y se cumple que 0 es menor que x menos a, y esta a su vez es menor que delta, pues entonces se cumple 1 y 2. Ay, ¿por qué le puse 3 aquí? Este de aquí es 2. Entonces se cumple 1 y 2. ¿Y eso qué implica? Pues esto implica que esto que estamos tratando de acotar, que ya sabemos que es menor o igual que 1 entre valor absoluto de g de x por g de x menos m entre valor absoluto de m, va a ser menor o igual, este de aquí, bueno, en realidad salía menor estricto que k, y todo esto de acá menor que esto de aquí. Es decir, bueno, perdón, k, no dije quién era k. K, les recuerdo que era 2 entre valor absoluto de m. Entonces, esto es menor que 2 entre valor absoluto de m por todo esto de aquí, sabíamos que era menor que esto de acá. Es decir, epsilon por m cuadrada entre 2. ¿Y qué nos falta? Pues este valor absoluto de m que se quedó por aquí. Y me faltó aquí poner entre valor absoluto, tal como lo teníamos acá arriba. ¿Sí? Ok, ya que escribimos la cota, pues simplemente sacamos la varita mágica y cancelamos lo que se cancela. El 2 se cancela con el 2, el valor absoluto de m
con este se cancela con este valor absoluto de m al cuadrado y simplemente sobrevive el epsilon. Y esto justo sucede para cualquier x en A, tal que 0 es menor que x menos a, y esto a su vez es menor que delta. Y esto es justo lo que queríamos demostrar, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x, pues es igual a 1 entre m, tal como lo queríamos demostrar. Ok, esta fue la parte difícil y ya lo que queda es simplemente el corolario. Y el corolario, pues dice que si tenemos dos funciones definidas en un mismo dominio, y un punto de acumulación A en A, tal que el límite cuando x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a de g de x existen. Y además, si g de x es distinto de 0 para todos los puntos del dominio y el límite cuando x tiende a de g de x es distinto de 0, entonces, pues el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x. Y pues la demostración ya es directa, si quieren nada más escribo aquí los dos pasos que la componen. Este límite que estamos queriendo calcular pues es igual al límite del producto de funciones f de x por 1 entre g de x. Y como ya sabemos que los límites abren productos, cuando ambos límites existen, esto sería el límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x. Y este de este lado es el que acabamos de calcular, pues esto nos quedaría el límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x. Y con esto terminamos el corolario. Pues como un corolario de este de aquí es cuando tenemos el cociente de polinomios. Sean P y Q, dos polinomios definidos en un subconjunto A de R, tales que Q de X es distinto de 0 para todo X en A. Entonces, si A es un punto de acumulación de A y el límite cuando X tiende a de Q de X, que ya sabemos cómo es un polinomio, es Q de A. Si este límite es distinto de 0, pues entonces el límite cuando X tiende a de P de X entre Q de X, pues va a ser igual a P de A entre Q de A. ¿Sí? Es el caso fácil de un cociente de polinomios. Vamos a aplicarlo directamente a un ejemplo. No escribo la demostración porque es pues consecuencia del corolario anterior. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el límite cuando x tiende a 3 de 3x más 2 entre x cuadrada más 1. Entonces, pues el polinomio de abajo siempre es distinto de 0 y en particular es distinto de 0 en 3. Y por lo tanto podemos aplicar el corolario. Esto de aquí sería pues simplemente evaluar el polinomio de arriba entre el polinomio de abajo. Y esto sería 3 por 3 más 2 entre 3 al cuadrado más 1. Y esto no es otra cosa más que 9 más 2 entre 9 más 1, 11 entre 10 y ya acabamos. Evidentemente este ejemplo pues es de los ejemplos bobos que no nos interesa.
Los ejemplos más interesantes son cuando el denominador se anula en el límite. Y en ese caso, lo que conviene es ver si nosotros podemos cancelar por ahí algún factor o simplificar simplificar. Hay veces que es complicar la expresión que tenemos aquí y llevarla a una expresión equivalente en la cual el denominador no se anule. Vamos a ver un ejemplo de eso y ya con eso acabamos. Y el ejemplo es uno seguramente muy conocido por muchos, que dice así. Necesitamos calcular el límite cuando h tiende a 0 de raíz de b más h menos raíz de b entre h. Aquí le puse h en vez de x porque normalmente así aparece este ejemplo, pero si cambiar de letra les conflictúa mucho, pues pongan x, x, x y no pasa nada. ¿Sí? Simplemente es su nombre. Y esto para b's mayores o iguales que 0, ya que necesitamos que esto esté definido. Bueno, los dos. Ok, entonces la observación es que si h es distinto de 0, entonces esta expresión, que es la que nosotros queremos calcular, pues es igual a ella misma, voy a escribir aquí abajo, es igual a ella misma multiplicada por un 1. ¿Cuál es ese 1? Ese 1 va a ser raíz cuadrada de b más h más raíz cuadrada de b entre raíz cuadrada de b más h más raíz cuadrada de b. A esto en la prepa luego le llamaban multiplicar por el conjugado, ¿no? Y una vez que hacemos esta multiplicación, pues si se fijan, arriba vamos a tener una diferencia de cuadrados, que en este caso, pues los cuadrados en realidad es quitar la raíz cuadrada. ¿Qué quiero decir? Vamos a tener este elemento al cuadrado menos este al cuadrado. Entonces esto es igual a b más h menos b, todo entre h que multiplica a raíz cuadrada de b más h más raíz cuadrada de b. Ahora, estos b se cancelan y me sobrevive un h arriba que se cancela con el h abajo y me queda simplemente 1 entre raíz cuadrada de b más h más raíz cuadrada de b. Ok, entonces esta expresión que era la que yo quería calcular, pues resultó que para los h distintos de 0 es igual a esta de aquí. Pues vamos a usarlo. Entonces, ¿cómo lo usamos? Pues déjenme copiar este límite que es el que queremos calcular. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Y este es más fácil porque pues es un cociente y si se fijan el denominador nunca se anula. Entonces esto sería igual a 1 entre el límite cuando h tiende a 0 de lo que está aquí adentro. Y esto ya lo sabemos calcular porque ya sabemos que el límite abre sumas y se mete a las raíces cuadradas. Entonces esto va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada del límite cuando h tiende a 0 de b más h, más el límite de esta constante, pues es raíz cuadrada de b. Y esto, me voy a cambiar de hoja. Pues esto es igual a 1 entre el límite de b más h cuando h tiende a 0, pues es simplemente b, pero como estaba dentro de una raíz cuadrada, nos quedaría raíz cuadrada de b más esta otra constante, y esto es 1 entre 2 raíz cuadrada de b. Quizás a algunos les resulte familiar este resultado, después pues vamos a ver que esto está relacionado con la derivada de la función raíz cuadrada. Ok, con esto terminamos el día de hoy, fue un video largo, y terminamos el día de hoy y terminamos la semana. La siguiente semana vamos a ver variaciones del concepto de límite, límites por la derecha, límites por la izquierda, límites al infinito, y vamos a comenzar con continuidad. Bueno, pues cuídense y hasta el próximo video.